Hola mi comunidad de Mundos New, hoy te vengo a traer todas las noticias que vive el pueblo cubano respecto a la dictadura macabra. Noticia de último minuto: Iglesia Católica Cubana dice que hay puertas abiertas a negociar con el régimen de dictadura cubana una amnistía política. El secretario de la Conferencia Episcopal de Cuba, Ariel Suárez, dijo a Reuters que las dos partes discutieron la situación de los presos políticos. La Iglesia Católica de Cuba aseguró este jueves que la puerta estaba abierta para futuras conversaciones con el régimen comunista sobre la liberación de los presos políticos, tras reunirse esta semana con el gobernante Miguel Díaz-Canel, el dictador de Cuba, y otros funcionarios, según reportó la agencia Reuters. El secretario de la Conferencia Episcopal de Cuba, Ariel Suárez, dijo a la citada agencia de noticias que las dos partes discutieron la situación de los prisioneros políticos y que la conversación fue abierta. La iglesia agradece la posibilidad de la reunión y sobre todo agradece que se haya dejado abierta la puerta para posteriores encuentros, señaló Suárez. Esa voluntad existe y fue expresada por ambas partes, afirmaron. El grupo de trabajo sobre la detención política de justicia del 11J detalló ADN Cuba que desde las protestas masivas de julio del 2021 han registrado la detención de 1.812 personas como parte de la respuesta estatal a distintas manifestaciones antigubernamentales. Según la Organización de Defensa de los Derechos Humanos, al menos 768 cubanos continúan en prisión y 742 han sido juzgados, principalmente por el 11J. La convocatoria a la marcha cívica por el cambio del 15 de noviembre de 2021 a las protestas del 2022 por el agravamiento de la crisis económica social. Bueno, mi comunidad de Cuba, espera para que te enteres que ahora los sacerdotes están luchando por un pueblo cubano para ver si liberan a muchos presos políticos, y la dictadura cubana creo que está pidiendo cacao. La República Cubana ha confirmado que las intenciones del régimen a reunirse con un grupo de obispos esta semana era dejar claro que ellos están dispuestos a negociar con la libertad de varios presos políticos. De acuerdo con una entrevista concedida para la agencia Reuters por parte de Ariel Suárez, el secretario de la Conferencia de Obispos de Cuba, Miguel Díaz-Canel se mostró abierto a la posibilidad de una amnistía, un tema en el que han insistido los religiosos cubanos durante los últimos 2 años, en los cuales habían buscado una reunión con los dirigentes castristas que ahora finalmente se dio. La Iglesia agradece la posibilidad del encuentro y sobre todo agradece que se haya dejado abierta la puerta para posteriores encuentros. Esa voluntad existe y fue expresada por ambas partes. La puerta está abierta, expresó Suárez al citado medio. Algunos expertos en temas cubanos insisten en que el régimen cubano se acerca a la Iglesia cada vez que se encuentra en una crisis y prefieren usarlos como negociadores o mensajeros con los Estados Unidos, pero que una vez pasada la crisis los ignoran y los tratan nuevamente como enemigos. Y para hablar sobre este acercamiento a la Iglesia por parte del régimen, conversamos con Teo Babún, el presidente y fundador de la organización OAA y muy ligado a la labor de las organizaciones religiosas independientes en la isla de Cuba. Teo, bienvenido a Los Implicados, un placer tenerte. Gracias, Camilo, es mi placer estar aquí contigo. Cuéntanos, ¿qué te parece que nuevamente llaman a los obispos y le dicen nosotros podemos entregar los presos políticos como ficha de cambio? Porque aunque no lo digan así, son fichas de cambio. Esto no es nuevo, ¿verdad? Sin duda, esto lo hemos visto cada vez que el gobierno de Cuba se le ocurre poner un montón de gente en la cárcel y después venir a usar a los principalmente a los católicos, ¿no? A los obispos católicos, a que sean los negociadores, el puente que les permite a ellos entonces liberar a esos presos que no deberían haber estado presos para empezar, y entonces buscar alguna forma de que el gobierno de los Estados Unidos les facilite algunas cosas. Esto hay que tener primero, como tú dices, ¿no? Los obispos pidieron esta reunión hace más de 2 años. Lo que pasa es que ahora es que el gobierno de Cuba le conviene reunirse con los obispos. Se sentaron con ellos, y se sentaron con ellos no en una forma igual como dicen algunos están diciendo, ¿no? Porque presente en la reunión estaba Caridad Diego, que como sabemos es la directora de la Oficina de Atención de los Asuntos Religiosos, que radica en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, la cual
es la policía de los religiosos, y la cual si los obispos quisieran pedir que no existiera esa oficina en Cuba, no lo pueden hacer delante de ella. Entonces es una forma de intimidar a los obispos. Pero volviendo a lo que está ocurriendo ahora en día, y por qué el gobierno de Cuba ha escogido este momento, yo creo que es por dos razones. Primero, porque esto acaba de ocurrir muy parecidamente en Nicaragua. Vemos lo que pasó en Nicaragua, la movida que el gobierno de Nicaragua cogió 222 presos políticos después de negociarlos y los mandó a todos los Estados Unidos. Y no hay duda que el régimen cubano, observando esa deportación de prisioneros políticos, pues entonces se está contemplando una medida parecida, lo cual entonces se va a pensar que se merece algún tipo de regalo o de ayuda en alguna forma en la Iglesia Católica. Por lo menos van a mandar a callar a las voces católicas que están bien agresivamente recientemente hablando, como conocemos, ¿no?, al padre Alberto Reyes, a la monja Nadiesca Alameida, Becancour, quienes han publicado críticas del régimen muy fuertes en las redes sociales, y le está tocando al gobierno de Cuba en estos momentos porque están perdiendo credibilidad a través del mundo entero, internacionalmente, basado en estos tipos de declaraciones de los curas y de las monjas en Cuba. Fue importantísima la participación del Papa Francisco para que Cuba y Estados Unidos restablecieran relaciones diplomáticas. ¿Crees que nuevamente el Papa pudiera intervenir esta vez para conseguir de alguna forma prebendas económicas de la administración Biden a favor del régimen cubano? Bueno, el Papa se pronunció recientemente, ¿no?, a favor de que liberen a los presos políticos. Y ese el mensaje se lo mandó directamente a los obispos, ¿no?, de que si tienen la oportunidad de negociar eso, que deberían hacerlo. Y como tú sabes, hay un representante del Vaticano que radica en La Habana, el cual está listo para negociar y poder participar en algún tipo de negociaciones. Lo que no se sabe, ¿no?, es cuántos presos, porque acuérdate que en Cuba, al contrario de Nicaragua, estamos hablando de más de 1000 presos políticos, de los cuales el gobierno de Cuba después del 11 de julio ha puesto en juego a cantidad de jovencitos que metió presos por razones de simplemente de estar marchando o caminando o haber escrito algo en el internet. Así mismo. Entonces, un abuso completamente lo que ha hecho, ¿no? Entonces, a propósito, lo hacen. Tienes todas estas familias con jovencitos presos y de momento te dice que están dispuestos a liberarlo. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿A mandarlo para los Estados Unidos, para España, para algún lugar, o que pueden quedarse en Cuba? Muchísimas gracias, Teo Babún, por estar con nosotros, presidente de la organización OAA. Y en algún momento tenemos que retomar este encuentro para que nos cuente cómo va la situación de las iglesias independientes, no las que están reguladas por esta señora Caridad Diego, en Cuba. Muchas gracias, Teo. Un placer.